¿Quiénes son susceptibles? Pues todo animal de sangre caliente, los animales salvajes, los animales que acompañan al hombre, pues son los que tienen una mayor incidencia en esto. En España, el último brote de rabia sucedió allá por 1975, concretamente aquí en una población malagueña. Hubo un caso en el que no se explicaba la situación epidemiológica normal del desarrollo de esta enfermedad. Se había iniciado allá por la Selva Negra y se iba extendiendo como una mancha de aceite. Y cuando ya estaban llegando a los Pirineos, esa mancha de aceite, por el contagio de unos animales a otros, como he dicho al principio, surgió un caso en Málaga. Aquello epidemiológicamente tenía una explicación difícil de dar y resultó que una turista danesa trajo un perrito por vía aérea. Ese perrito venía en el periodo de incubación de la rabia, mordió al veterinario que fue el que lo atendió y este pobre señor murió también de rabia. Fue el último caso que se dio en España. La rabia terrestre, la rabia de los animales terrestres, en el año 1987 ya desapareció de España. Hoy día el riesgo y el peligro, no en España sino en el mundo, es el contagio por los murciélagos. El periodo de incubación, un periodo de incubación relativamente largo, desde los 15 a los 90 días, hay que tener un gran cuidado porque el perro es contagioso antes de manifestar su enfermedad. O sea, 3 o 7 días antes de que manifieste la enfermedad puede ya contagiarlo. Las medidas de control de la rabia pues son fáciles. El animal rabioso ya lo procuraremos nosotros de cuidar de que no nos muerda. Las medidas preventivas, estas son algunas de las cuales, hacer la vacunación de perros y gatos, animales domésticos, los principalmente implicados en que nosotros debemos tener en buenas condiciones. Los animales silvestres, que son los que no tenían la enfermedad, el zorro rojo concretamente en Europa, se está consiguiendo vacunar por vía de cebos que se le lanzan desde los aviones y se están inmunizando ellos solos con esa comida. Hay que mantener una vigilancia activa de los animales enfermos, teniendo cuidado, teniendo centros de referencia que mantengan laboratorios capaces de efectuar pruebas de anticuerpos fluorescentes imprescindibles para el diagnóstico de la inmunidad. Hay que tener cuidado también con los animales sospechosos, con los animales que posiblemente hayan sido mordidos por perros vagabundos, por perros que no sabemos su identidad y que durante el día a día hay que tenerlos vigilados y controlados. El sacrificio de perro y gato mordido por el animal rabioso es imprescindible porque, analizando partes de su estructura del encéfalo, vamos a conseguir el diagnóstico rápido. Los que cuidan de estos animales, los que cuidan de los animales, de las perreras, los que tienden a estos animales, como puede ser el veterinario, lógicamente deben estar también inmunizados, vacunados previamente. Hoy disponemos de buenas vacunas. Hay una serie de vacunas de las que la Organización Mundial de la Salud ha dado sus pautas para poder efectuarlas sin ningún problema. Hoy día en nuestras manos está en personas la profilaxis después de la mordedura. Es de un valor enorme, un valor inconmensurable el lavado de la herida. No que no sangre, sino lavar la herida a chorro, con agua caliente, durante 5 minutos como mínimo, para eliminar por arrastre la posible salida cargada de virus que hay en esa herida. Agua jabonosa con polvillo. No suturar nunca la herida, porque lo que necesitamos es evacuar eso. En caso de que haya que suturar la herida, pues ya eso ya lo haría el sanitario
y con las medidas oportunas que tenga que hacer. El tratamiento específico en esta herida pues será infiltrar dentro y alrededor de la herida pues, la inmunoglobulina humana, y si no la tenemos, pues la equina. En lugar distinto se comenzará a la vacuna. En la exposición grave, pues lo que hemos hecho con las heridas y la inmunoglobulina y la vacunación en la región deltoidea. Y termino agradeciendo a la organización el haberme permitido participar en este acto de homenaje al profesor desaparecido, y también en manifestar de nuevo mi pesar a la familia por la pérdida de nuestro compañero Pepe, en paz descanse. Y quisiera aprovechar este rato que voy a estar con vosotros para de alguna manera agradecer a Pepe como me ayudó a mí en los primeros años a familiarizarme con las herramientas adecuadas para poderme manejar con los alumnos, ¿no? No voy a cansar mucho. Yo voy a comentar dos temas que son tremendamente interesantes que Pepe se lo comentaba a sus alumnos, ¿no? Esta es una foto del último curso académico. La foto no es buena, pero es una foto que de alguna manera nos recordaba un poco la vinculación que tenía con la universidad y con nosotros, ¿no? A mí me gusta preguntar a los alumnos, tengo la tentación de preguntarle a vosotros también, ¿no? ¿Qué es la toxoplasmosis? ¿No? Es una infección sistémica, la mayoría de las veces asintomática. Cuando hay un cuadro agudo puede o bien presentar una linfocitosis, nos recuerda mucho a la mononucleosis infecciosa, pero cuando tenemos que tener presente esta enfermedad es o bien en los enfermos que tienen un problema de inmunodeficiencia, se nos viene a la memoria a los pacientes VIH, y sobre todo en la mujer embarazada. Toxoplasmosis, una enfermedad muy cercana a nosotros, en la mujer embarazada en los primeros meses del embarazo, porque infectándose la mujer se infecta al feto y puede causar la muerte del feto o puede causar anomalías que son visibles al nacimiento o poco después del nacimiento. Puede infectarse en otras etapas del embarazo y también puede pasar el feto la enfermedad, pero de una manera muy subclínica. Y otra cosa que me gustaría comentar es que aunque es un microorganismo, es un protozoo, que cuando el sistema inmune se pone en marcha lo frena, también quisiera que recordáramos que lo frena, pero está latente en los tejidos, con lo cual es doblemente importante en los pacientes que tienen inmunodeficiencias porque no van a poder frenar el protozoo. ¿Y a quién afecta este protozoo? A mamíferos, al ser humano y a las aves. ¿Y cuál es el huésped definitivo de este protozoo? Los felinos. Y también quisiera que nos acordáramos de que un felino muy próximo a nosotros es el gato. ¿Y cómo se escuda este parásito en los felinos? Pues en el intestino. Y por las heces hay una parte del ciclo parasitario que son los oocistos. Y es importante porque a la hora de transmitirse esta enfermedad hay dos maneras fundamentales en las que se pueden transmitir. Una es porque, sobre todo los niños, pero también los adultos, pueden ingerir estos oocistos, y otra en la alimentación, bebida o comida contaminada, y que de alguna manera podemos ingerir esta forma infectante el ser humano. Pero sobre todo quisiera que recordáramos, por lo que he dicho de la importancia de la mujer embarazada, de que la forma más importante de transmisión va a ser la transplacentaria. Cuando la mujer embarazada tiene en su sangre una parte de los hepatizoitos del parásito, pues de alguna manera puede infectar al feto. También quisiera, siendo optimista, ¿no?, que podemos tener una inmunidad que de alguna manera va a ser para toda la vida. Y también
quisiera decir que es una enfermedad que tiene tratamiento en la forma sintomática que se pueden presentar en los pacientes, como he dicho, susceptibles a esta enfermedad, como son los pacientes debilitados por inmunodeficiencia, y que también en la mujer embarazada podemos tener opciones terapéuticas tanto para frenar la fase de transmisión intraplacentaria, como si en los estudios posteriores que se realizan se ve que está infectado el feto, pues meter o añadir otro tipo de antibióticos. No estoy haciendo las cosas bien, pero es que es muy difícil concentrar en un poquito de tiempo. Otra zoonopsis que contaba Pepe a sus alumnos era la leptospirosis. Aquí seguro que si fuera alumnos míos os preguntaría, ¿qué es la leptospirosis? Bueno, es una zoonopsis, hemos hablado antes de un protozoo, ahora estamos en una bacteria. Y es una manifestación diferente, es una zoonosis mundial. Las manifestaciones que pueden tener el ser humano cuando se infecta son más importantes. Unos síntomas muy característicos que se presentan siempre son fiebre, cefalea, mialgia, ahí veis en la primera diapositiva derrame conjuntival. Esta manifestación es importante porque puede hacer confundir a los clínicos con otras patologías. Por ejemplo, una influenza tiene una sintomatología muy parecida, ¿no? Pero puede tener manifestaciones más severas. Podemos encontrar afectado el riñones, el hígado, podemos tener complicaciones a nivel del cerebro, o sea que puede tener manifestaciones más importantes. Tiene dos fases la enfermedad, una fase leptospirémica, que cuando está la leptospira, que es la bacteria que estoy hablando, la encontramos en sangre, y tiene otra fase en la que el sistema inmune se pone en marcha y frena, que es la fase convaleciente. La letalidad es baja hoy en día, pero cuando se infectan determinados pacientes de edad o hay determinadas afectaciones, sobre todo afectaciones renales, podemos encontrar una letalidad importante. Es la enfermedad de Weil, en el que hay ictericia y afectación renal, y si el paciente no se dializa puede haber un problema importante. Como he dicho, la dificultad es para el diagnóstico, precisamente porque la sintomatología puede ser confusa. Puede haber una sintomatología que nos recuerde a una encefalitis, a una meningitis, a una influenza, como he dicho. Eso ha causado problemas en el diagnóstico de la enfermedad. No una enfermedad tan cercana como es la toxoplasmosis, es cercana a nosotros, es cercana a otras poblaciones, y ahora contaré por qué. El diagnóstico se hace por seroconversión y también podemos aislar la bacteria en determinado sangre, en orina, aunque no es la manera habitual de hacer el diagnóstico. La bacteria, he dicho que es una bacteria espirilar, y concretamente lo que causa patología en humanos son las serovariedades de una sola especie, la Leptospira icteriomerroga. Bueno, el riesgo de esta patología lo podemos centrar en dos concretamente. Uno, un riesgo ocupacional, de hecho es una enfermedad ocupacional de veterinarios, de granjeros, de personas que están en lecherías, de personas militares, de personas que trabajan en caña de azúcar, en arrozales. Por eso he dicho que no es cercano a nosotros. Sería un poquito más cercano, por ejemplo, en Almería, ¿no? que trabajan mucho la caña de azúcar. Pero sobre todo es cercano en la parte de Levante, ¿no? Con los arrozales. Pero es distribución mundial, que no es un problema nuestro de aquí, no quiere decir que no es un problema en otras partes, ¿no? Y también es de actividades recreativas. Esas personas que van al campo, esos bañistas, esas personas que están en tienda de campaña, en el que están en zonas contaminadas. Y es muy fácil contaminarse, y ahora vamos a ver por qué. La bacteria persiste en los túbulos renales de animales tanto silvestres como domésticos. Y he puesto muchas diapositivas que se nos van a quedar. He puesto hasta un dromedario de un circo, un cerdo, y he puesto
una vaca que está orinando, y eso para que se nos quede muy bien cómo se van a contaminar esos terrenos o esas aguas. ¿Y cómo se puede transmitir la leptospirosis? Pues se va a transmitir por contacto con tierra o con vegetales contaminados por orina, o bien por agua contaminada, también por orina, o bien por la orina o tejidos de animales que están infectados. También podemos contraer la enfermedad por ingestión de productos contaminados o incluso por inhalación de líquidos que pudieran estar contaminados. Se puede también desarrollar inmunidad a esta infección, y la inmunidad va a ser diferente a la toxoplasmosis, porque al haber tantas serovariedades de la especie, podemos tener inmunidad a una de esas serovariedades. No hay garantía de que si se infecta una persona por otra serovariedad pueda estar protegida. Bueno, lo que tenemos que tener cuidado son con los medios de protección. Por ejemplo, en las zonas urbanas, ahora que tenemos muchas zonas que han sido inundadas, o bien por las lluvias torrenciales, eso puede ser una manera de contraer la enfermedad. Al nadar o al intentar pasar vados, se puede contraer la enfermedad. Por tanto, las medidas de protección va a estar básicamente en comunicar a la población cuáles son las vías de transmisión. Creo que se nos ha quedado muy claro cuál es la vía de transmisión, y tener cuidado, y en los trabajadores que tienen riesgo ocupacional, adoptar medidas que lo protejan. También es importante el conocer terrenos que puedan estar contaminados para desecarlos, o aguas que puedan estar contaminadas, y también tenemos que tener mucho cuidado con esos animales en granjas que pueden estar infectados, para que estén totalmente disgregados, que estén separados del ser humano. Bueno, con respecto a la enfermedad, existe también tratamiento. El tratamiento, si quisiéramos que sea eficaz, los estudios no demuestran de que vaya a reducir la mortalidad, pero sí, si se pone el tratamiento en las fases tempranas de la enfermedad, pudieran ser útiles en menos estancia hospitalaria y una sintomatología más leve. Existen diferentes antibióticos. Aquí también me gustaría, yo soy bastante amigo de la historia, ¿no? Y me gustaría dejar en su sitio a la penicilina, porque sigue siendo el antibiótico más eficaz para tratar esta enfermedad, aunque tiene algunas complicaciones, ¿no? Hay otras alternativas. Y nada más. Se me ocurren muchas cosas, pero yo quisiera aprovechar este acto para darle las gracias a la universidad y darle las gracias a todos los que habéis venido, porque me resulta tremendamente grato que tengamos un momento para recordar a Pepe y aprovechar para decir públicamente que le estoy agradecido, porque a mí personalmente me ayudó en mis primeros comienzos de la universidad. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer en primer lugar al profesor Calvo la oportunidad de haberme invitado para hablar en este acto in memoriam del que fue mi compañero durante más de 20 años en mi trabajo en la Universidad de Málaga como profesor de microbiología. Le podría definir como una persona extraordinaria, un hombre bueno en el amplio sentido de la palabra, generoso, comprensivo, inteligente, y se resaltaría en él una cualidad fundamental: un trabajador infatigable. Siempre estaba al quite de todo lo que se pudiese o fuese necesario hacer en el departamento. Siempre contábamos con él para todo. Estaba dispuesto siempre a trabajar, a hacer todo lo que fuera necesario. No quiero dejar de recordar a su familia y decirles cuánto sentimos todos su ausencia, especialmente a su mujer Josefina, a sus hijos, a sus hermanos y a todos vosotros que nos acompañáis en esta noche para hablar de nuestro querido profesor Carnero. Yo les voy a hablar sobre la fiebre de Malta, brucelosis, enfermedad humana por ingerir productos lácteos en ciertas condiciones. El profesor Carnero explicó durante muchísimos años la fiebre de Malta, que es producida por un microorganismo que se llama Brucella. La explicó
y para él fue una cosa importante porque tenía una doble vertiente. Por la mañana podía explicarla, o la explicaba en la Facultad de Medicina, a los alumnos y les hablaba sobre la importancia de este microorganismo como agente causal de infección en el hombre, y también desde su vertiente como veterinario pues trató a numerosos animales infectados por este microorganismo. Para hablar de Brucela pues nos tenemos que saber, y lo primero que debemos saber es que es un microorganismo que afecta fundamentalmente a los animales y que de forma accidental va a afectar al hombre. Es un solo género del cual existen diferentes especies, y si vemos en la imagen, cuando vemos en la segunda lugar, vemos en la columna, vemos cuáles son los reservorios: la oveja, la cabra, el ganado bovino, el cerdo, los perros, las ovejas, los roedores, e incluso ya la última, que fue tipada en 1994, se observa que el reservorio puede ser incluso los cetáceos. En la tercera columna tenemos el nombre de la persona que trabajó con ella y la aisló por primera vez, y en la última columna tenemos indicada la virulencia que presenta el microorganismo, y vemos que la virulencia para el hombre fundamentalmente es de Brucella melitensis, abortus, la suis y la canis, pero fundamentalmente son estas dos las que van a producir una mayor patología y las que son prevalentes en nuestras latitudes. La brucelosis es una enfermedad fue extraordinariamente frecuente en toda la cuenca mediterránea, y es la que nosotros conocemos, o vosotros todos conocéis, como fiebre de Malta o fiebre ondulante. Cuando nosotros tenemos que diagnosticar una infección producida por este microorganismo, pues podemos ver cómo este microorganismo es capaz de crecer tomando una muestra del sujeto en los medios de laboratorio. Y aquí tenemos representado cómo crecería Brucella en un medio bifásico, en el cual observamos la presencia de Brucella, de colonias de Brucella crecidas en él. Aquí tenemos representada la misma imagen, pero en un medio de cultivo que es el agar de patata, en el cual vemos unas colonias blancas birrefringentes que se delimitan y que nos hace sospechar que nos encontramos ante este agente etiológico. Aquí tenemos representada una imagen de una tinción en la cual vemos que son unos bacilos extraordinariamente pequeñitos, que son cocobacilos gran negativo, y esta última es una representación gráfica de cómo, cuando nosotros intentamos tipar a este microorganismo, tenemos que utilizar diferentes medios en los cuales llevan una serie de colorantes y van a permitirnos diferenciar los diferentes tipos de Brucella. ¿Qué enfermedad nos va a poder producir Brucella? La brucelosis es una enfermedad, como les decía, propia, y su reservorio son los animales. Y en los animales va a producir una infección que puede ser asintomática y que se va a caracterizar porque este microorganismo va a tener una apetencia especial por determinados órganos, como es la mama, el epidídimo, y entonces le va a producir al animal, va a ser causa de que éste pueda tener abortos e incluso pueda tener una enfermedad que pase desapercibida en el animal y éste esté eliminando a través de la orina o a través de la leche una gran cantidad de brucelas. Y esto tiene una importancia capital para el hombre, porque a través de esa leche que está contaminada nosotros vamos a poder adquirir la infección por Brucella.